que aprendas también a perdonar. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente con este calorón, ¿verdad? Con mucho calor. Y bueno, pues esta tarde es una tarde más donde tenemos palabra de nuestro Padre Dios. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema para todas las personas que nos están escuchando y las que nos sintonizan a través de la radio. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Tenemos el tema sobre el bautismo, verdades bíblicas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuándo se instituyó? ¿Quién lo instituyó? ¿Por qué se hizo? ¿En nombre de quién? ¿Por qué Cristo Jesús lo tuvo que hacer? Bueno, muchas de estas preguntas y más es lo que vamos a analizar esta tarde a través de este panorama bíblico. Este es el ministerio cara a cara con el gran yo soy para todas aquellas personas que nos están sintonizando en la radio, pues hablando las verdades bíblicas de la palabra del Señor conforme a su palabra, porque Él es la palabra viviente. Y pues esta tarde yo estoy contenta porque este tema de verdad, hay, como en todos los temas, hermanos, que hemos estado mirando, hay diferentes posiciones y pues como al principio, el primer estudio, hay tantas preguntas porque nadie se pone de acuerdo. O algunos de que sí, unos que no, ¿verdad? Pero una sola respuesta unánime de todos, pues no existe, pero sí existe en realidad una. Que es la palabra del Señor y pues bueno, esta tarde vamos a conocerla. Bienvenidos todos nuevamente, qué gusto, qué placer, qué alegría que el Señor nos permita nuevamente estar aquí transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y la radiodifusora, porque pues en verdad que es un privilegio. Estas verdades bíblicas, la gente tiene hambre y sed de conocer esta verdad. Y pues para mí en lo particular siempre decía, ¿dónde está la verdad? Quiero esta verdad, quiero esta verdad. No sabía cómo, no entendía unas cosas. Me parecía que pues aquí dice una cosa y acá parece que se contradice en ciertos temas, ¿verdad? Y en muchas cosas, pero pues en eso estamos aprendiendo. Gracias, hermano, gracias al Señor porque ha sido bueno y misericordioso y pues Él sigue revelando la palabra a quienes la estudia y la escudriña. Así que muy buenas tardes, bienvenidos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermana. Muchas gracias por tenernos aquí una vez más. Gracias. Porque estamos aquí, ¿verdad? Aprendiendo de todas estas cosas y hablando de cosas, ¿verdad? Que son importantes. Que muchas veces, ¿verdad? Pensamos que, bueno, pues ya lo hicimos, ya ahí se va. Sí. Pero pues hay mucha pregunta, ¿verdad? Bueno, es en el nombre de Jesucristo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en el nombre de Juan, es en el nombre de quién sabe de quién más. Y una pregunta, ¿qué pasa si la persona no se bautiza y muere? ¿A dónde va? En realidad, ¿tiene que ser bautizado? Y si no se bautiza, ¿perdió su salvación? Bueno, son tantas preguntas que llega un punto donde dice uno, bueno, pues acuérdese cuando Cristo Jesús estaba crucificado, uno a la derecha, otro a la izquierda, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, pues así de eso a nosotros era una manera de decirle, no se preocupe, si no tuvo la oportunidad, igual va a estar con el Señor. Pero hay quien dice, no es de esa manera. Pero hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana Jolie, un saludo especial a mi esposa, Dios los bendiga grandemente. Dame un segundo, por favor, acá. Ahora sí. Dios los bendiga grandemente a toda la iglesia del Cordero de Dios, en la iglesia de Cristo, acá en el estado de Texas. Estamos transmitiendo por la KCKM, la radio. No es una radio cristiana, es una radio secular que nos ha permitido este espacio para la gloria de Dios. Y estamos por la 1330 AM desde Monhees, Texas, para Odessa, ayúdenme. Midland, Pecos, Andrews, Big Springs, Hyote, Wicked, Forest Acton, El Paso, México, en todos. Y es que en verdad está donde quiera porque está online. Sí, está en la frontera. Online agarra todo, como que dice todo el mundo. Y online estamos en toda Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia, Puerto Rico. Tuvimos de Egipto. Sí, señor. Una persona de Egipto. De España nos escribieron desde el África. O inglés, no sé, pero está del África también. Del África nos han escrito y le damos gracias a Dios porque este mensaje de la verdad, simplemente es de la verdad.
está llegando a muchas naciones, está llegando a muchos lugares y hoy vamos a empezar con otro tema. Ya Today we are terminamos, going to start with a new subject. ya terminamos con los diezmos. We have finished with the tithing. Y recuerde, se les va a enviar. Se le, Remember, sí, se le we're recomienda buscar las 4 partes de todo el tema. Si la quieren encontrar en YouTube, It is recommended that you find all 4 parts if you want to look them up on YouTube. encuentran en la página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar. You will find them on the page as Pastor Carlos and Maribel Bolivar. O en la página del Facebook aparece en el de mi esposa como Maribel Sauceda. Or on Facebook in the page Maribel Sauceda. O en la página principal mía en el Facebook que es el Pastor Carlos Bolívar. Or on page Pastor's page, which is Pastor Carlos Bolivar. Y volvemos a ratificar la promesa que si alguien quiere el estudio escrito, And if anybody wants this study of the typing in writing, we have the pages. envíenos that we por el use. Messenger su email Send us on Messenger your email, and we will send it to you. y se lo hacemos llegar. We will send it to you. ¿Cuál es el tema por hoy, hermana Yoli? What is Pues el Subject for bautismo, today? verdades bíblicas acerca de él. Tremendo it? tema. Baptism, truths in the Bible according to. Y volvemos siempre a lo mismo, hermana Yoli. And we come back to the same thing. Sister Todas, Jolie. todas las denominaciones creen algo distinto. All of the denominations believe in something different. Y lo más tremendo es que todas manejamos la misma Biblia. And the tremendous thing is that we all manage the same Bible. También me hicieron esta pregunta el año pasado. This question was also asked last year. Una hermana que vive hoy en día en Dallas A sister that nowadays she lives in Dallas. me dijo, quiero que me enseñe o me muestre en la Biblia toda la verdad del bautismo. I want you to show me all of the truth over the baptism. Me dijo, porque si nadie es bautizado, Because if no one is baptized, no puede ser salvo. they cannot be saved, No puede recibir el Espíritu Santo. and they cannot receive the Holy Spirit. Le dije, vamos a mirar la the Holy historia. Ghost. So I said, let's look at the story, Y or entremos the a los orígenes. history, and we entered into the originals. Es un tema bastante, ¿verdad? Importante como todo, porque inclusive también hay personas donde, iglesias, donde denominaciones, donde llega la persona e inmediatamente la bautiza. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona todavía sí recibió tal vez al Señor, o todavía, pero su mente aún no ha sido cambiada, transformada, pero igual tiene la fe, no lo sé. Son cosas de las preguntas importantes que hay que hablarlas y conforme al panorama bíblico hay que ir Exacto. observando, no lo que diga el hombre, Amén. qué dice la palabra de Dios, Exacto. qué dice la palabra Exacto. viviente. ¿Qué muestra? Cristo Jesús. what ¿Qué does the muestra la Bible- palabra? What does the Bible demonstrate? Porque aquí no importa lo que enseñe el pastor fulano de tal. Because it doesn't matter what Pastor so and so No importa lo que la denominación X, Y o Z enseñe. or whichever denomination shows. Hay que mirar lo que la palabra de Dios We must see what the Word of God says enseña sobre el tema. and teaches over that subject. Y como siempre, para poder comprenderlo, And like always, to be able to comprehend this, tenemos que entrar a un panorama bíblico. we have to enter into that biblical panoramic. Cuando yo hablo de panorama en el tema de los bautismos, When I speak about a panoramic view in the subject of baptisms, algunos al comienzo me dicen, pero toca comenzar desde Jesús, some tell me, well, we must start with Jesus. porque la Biblia habla es del bautismo de Jesús en adelante. Because the Bible speaks from Jesus forward. Me dicen, pastor, no hay mucha información sobre el tema de la Biblia. And they say, Pastor, there's not much information over this subject in the Bible. Y no es así. And it is not like that. Tenemos que mirar los orígenes. We have got to go to the origins. ¿Quién ordenó el bautismo? Who ordered the baptism? ¿Quién mandó a Juan el Bautista a bautizar? Who ordered John the Baptist to baptize? Como usted lo dijo, hermana Yoli, ¿por qué Cristo se bautizó? Like you said, Sister Yoli, why is it that Jesus Christ got baptized? ¿Para qué es el bautismo? What is the baptism for? ¿Cuál es la forma bíblica And del bautismo? which is the biblical form out of the Bible ¿Qué han hecho los hombres? that men have
created. Y tenemos que hacer el paralelismo And we have to do a parallel del bautismo bíblico of the biblical baptism contra el bautismo romano against the Roman baptism, y mirar qué es lo que estamos practicando hoy en día. and to see what we are now practicing nowadays. Si es el bautismo del pueblo de Israel If it is the baptism of the Holy Land of o el Israel, bautismo de Roma. or if it's the baptism that came from No, Rome. ya desde ahí ya estamos hablando de dos cosas muy diferentes, diametralmente opuestas. Claro, Vamos hermana a Johnny. estudiarlo, vamos a Entonces, verlo. cuando yo menciono que hay que hacer paralelismo, So when I mentioned that we must do a parallel mirando qué enseña la Biblia, to see what the Bible speaks or says, nos toca a nosotros como cristianos, we must as Christians pues mirar a través de la palabra de Dios, look behind the word of the Lord. qué es lo que estamos practicando, What is it that we are practicing? cómo lo estamos And practicando how are we practicing y this? si lo hemos hecho And correctamente if we have done it correctly or not. o no. Amen. Y viene algo tremendo. And something tremendous appears. Usted lo dijo, hermana Jolie. Like you said it, Sister Yoli. Algunos dicen que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Some say that it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y otros dicen que es en el nombre de Jesús. And some say that it's in the name of Jesus Christ. Entonces, como aquí no estamos en contra de nadie, And since we are not against anybody, simplemente vamos a entrar a la palabra, we're just simply going to enter into the Word hacer todo ese paralelismo, and do all this parallel. pero vamos a mirar fechas, But we are going to see the dates, lugares, the places, orígenes, the origins, toda la trascendencia and all of the what's behind all this, bíblica y no the bíblica. biblical part and the non-biblical part. Y al final vamos a tomar una decisión, And at the end, we're going to make that decision, y es analizar nuestra vida, and that is to analyze our lives si estamos cumpliendo con la voluntad del Padre Celestial, if we are complying with the will of our Heavenly Father, tal cual como su Hijo lo estableció the way that His Son established it from the y lo beginning, demostró, and He demonstrated as well. o simplemente he seguido una tradición humana. Or is it simply a tradition, a human tradition? Pues de verdad que vamos a aprender bastante, ¿verdad? Vamos. We're truly going to Lo importante learn a es lot. tener la mente y el corazón abierto como para decir, Señor, ok, yo quiero conocer esa verdad. Tal Bueno. vez me va a incomodar lo que escuche, probablemente, no lo sé. Pero sabe que hay tiempo de recapacitar y de volver a la senda antigua. Es Amén. tiempo perfecto para hacer las cosas Así es. conforme a la voluntad, la palabra del Señor. Bueno, el título entonces sería Bautismo Bíblico contra el bautismo romano. Y me dicen, ¿por qué dice bautismo romano, pastor? So the title is going to be the biblical baptism versus the Roman baptism. Porque antes que existieran los protestantes, llamados cristianos evangélicos hoy en día, Because before the Protestants came out, antes de los protestantes, ¿qué? llamados cristianos evangélicos hoy en They día, were called, nowadays they're called Christian evangelicals, hablo de Nowadays. apostólicos, talking about apostolics, asambleas de Dios, assemblies of God, pentecostales, Pentecostals, menonitas, Mennonites, discípulos de Cristo, disciples of Christ, otro que conocí en el Perú, la IEP, Iglesia Evangélica del Perú, another one that I got to know in Peru, Movimiento- evangelical, ¿qué era? Movimiento Movement, Misionero Mundial, a worldly missionary Mundial is de Guam. worldly. Entonces, encontramos que hoy en día hay más de 5,000 denominaciones So now we have studied and found out that there's more than 5,000 denominations por cada nación. in each nation. Cada vez que Dios me ha permitido visitar una nación, Every time the Lord has permitted me to visit a nation, he encontrado una denominación distinta, I have found a different denomination, cristiana, Christian, y enseñan cosas que and pare de contar. they show things that are
Y tiene uno que reeducarlos en la palabra de Dios. And we have to re-educate them in the Word of God. Como usted lo dijo, hermana Yoli, no lo dije yo. Like you said it, Sister Yoli, not I. Algunos se molestan Some get upset porque a través de la Biblia mostramos because through the Bible we demonstrate lo que Dios ha establecido, what the Lord has established. pero también los mandamos a investigar But we also send them or people to investigate sobre el tema que estamos tratando over that subject that we are speaking about, para que se dé cuenta de dónde so that you can know where this se origina la práctica del bautismo que ellos tienen en su denominación. became an origin as a baptism out of their denomination. Decimos algo muy tremendo, We say something tremendous, que Roma lo heredó al cristianismo. that Rome inherited to the Christianity. Es un dogma de fe, The dogma is, ¿qué? una creencia. It is Es la forma en que creen. it is a form of belief. Es lo que es la norma que establecieron de fe. It is the form of belief that they established, Y dicen que el bautismo fue instituido por Jesucristo. and they say that the baptism was instituted through Jesus Christ. Y no fue así. No, porque And it wasn't antes like de that. Cristo Jesús, sí, simplemente No fue así. Exacto. Por It una wasn't like sen- that. y hay gente que dicen que Cristo lo instituyó. And there's people that say that Christ instituted this. Y no fue así porque Juan el Bautista And it wasn't like that because John the Baptist, bautizaba antes de Jesús. he was already baptizing before Christ. Y él mismo dice, y el que me envió a bautizar, And he himself says, and he that sent me to baptize, ¿sí? Y le dio las señales de cómo reconocer al Hijo de Dios. and he gave him the signs as to how to recognize the Son of God. Eso lo encuentra en San Juan capítulo 1 del verso 30 en adelante. And you will find that in John 1 from 30 to forward. Y cuando usted se va al libro de Lucas, And when you go to the book of Luke, usted va a encontrar que el arcángel Gabriel you're going to find that archangel, that the angel, fue quien instruyó he was the one that instructed o enseñó or showed al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Zechariah the priest, father of John the Baptist. Y la convicción tan fuerte que tenía Juan el Bautista And that conviction that John the Baptist had so strong, proviene del arcángel Gabriel. it came from the archangel Gabriel. O sea que proviene del cielo. In other words, it comes from above, from the Vamos a la historia. Let's go to the story. El bautismo como dogma The baptism as a form of belief, fue instituido it was instituted en el Concilio de Trento. in Trenton, the ¿qué es concilio? La unión de los The union, sacerdotes, yes. escúchame, la unión de los jerarcas de la Iglesia Católica Antigua. It was the union of the anarchies of the O los Of the sacerdotes de la Iglesia Católica Antigua. or the priest of the old Catholic Church, Se reunieron para tomar decisiones. and they united to make these decisions. Y esa reunión se llama concilio. And this is called concilio, Sí, unión. a union. De Trento, porque fue en la ciudad de Trento. That was of Trenton because it was in the city of Trenton. Escuche esto y usted lo puede verificar en YouTube. Listen to this and you can verify it on YouTube. Fue en el año 1545, It was in the year 1000 después de Cristo, after Christ, hasta el año 1563. to the year 1565. Duró 18 años este concilio para ponerse de acuerdo. It was 18 years of this union so that they could get together in accordance. Y no había ni un solo hebreo o judío reunido con ellos para tomar esa decisión. And there was not one Jew or a Hebrew
to make this decision. Escuche esto, 1500 años después And at 1,500 years later, de que Cristo y los apóstoles originales estuvieron en la tierra. then Christ and the original apostles were in church or on earth. Y fue presidido por el Papa Pablo III. And he was persecuted by the Pope, the third, ¿cuál era? Pablo III. Pablo the third. Introdujeron la necesidad del bautismo. And they introduced the necessity of that baptism. Escuche esto, Listen to this. adoptándolo como rito necesario. Adopting this as a necessary ritual Y ligado and a union a las obligaciones del cristianismo. as part of the obligations to the Christianity. A partir de esa fecha, From that time el mundo entero to now, the whole world lo tomó como requisito obligatorio took it as an obligatory requirement, y está registrado en la historia de la Iglesia and it is registered in history of the church, católica. of the Catholic Church. Si no se hacía el bautismo, And if it wasn't done like so, está escrito y estipulado it is written que la persona sería llamada anatema. that a person would be called anathema, Maldito. which is condemned. Like, Escuche esto. Aunque Cristo dijo que era necesario cumplir even though Christ said that it was necessary to comply with it, no llamemos el Vaticano porque en esa época el Vaticano todavía no estaba. we won't call it the Vatican because in that time the Vatican was. Pero la Iglesia Católica But the Catholic Church fue la que estableció esta norma obligatoria. was the one that established this obligation. Si quiere buscarlo, And if you want to look it up, si quiere comprobarlo, and if you want to prove, lo va a encontrar en el documento you will find it in this document, 2042 which is 2042 del Concilio de Trento. of that union or that concilio from Trenton, that union. Ahora vamos a entrar a la verdad del bautismo. We are now going to enter into the truth of the baptism. Entonces fíjese que les nombré la fecha, So I named the time, el nombre de quien lo introdujo the name of who introduced it, y la Iglesia Católica lo confirma. and the Catholic Church confirms it. Y está en los libros de las enciclopedias católicas, And it is in those books of the encyclopedia, donde Catholic el Encyclopedia. bautismo se convertiría en obligatorio para la salvación. and it became an obligation for salvation according to the Catholic priesthood. Y fíjese que hay muchas denominaciones And there is a lot of denominations que enseñan esto, that show this, que si la persona no es bautizada, that if the person is not baptized, no sería salva. that person would not be saved. Veamos qué dice la escritura. Vamos a ver ahora la historia bíblica del bautismo. So now we're going to look at the biblical history as to what it says about this baptism. Para el pueblo de Israel, And to the people of Israel, el bautismo the baptism comienza the baptism starts, no en el libro de San Juan, and it's not in the book of John, no con Jesucristo. and it's not with Jesus Christ. Escuche esto, saque su Biblia. Listen to this. Take your Bibles out Comienza en el libro de Éxodo, in Exodus. It starts in the book of Exodus. capítulo 19, Exodus 19. verso 10 y 11. Vamos a la Biblia verse todos, 10 por and favor. 11. Let's go to the Bible, everyone, please. Capítulo 19 del libro de Éxodo.
No les voy a decir que el que lo encuentre diga amén porque no les escucho. Éxodo 19. Exodus 19. Léame el título, hermana Jody. The title, Sister Judy. Israel en Sinaí. Israel frente al monte in Sinaí. front of the Mount Sinai, donde se entrevistó where he had an interview con Dios. with God. Quiero que lo lea todo hasta donde yo diga pare. Comienza el verso 1 para que entiendan la historia. ¿Dónde comenzó el bautismo? Where did the baptism start? El bautismo en hebreo es tevilá. In Hebrew, it is called Tevilah. Voy a volver a repetirlo. El bautismo en hebreo es tevilá. The baptism in Hebrew is called Tevilah. Comienza, hermana Jolie, Éxodo capítulo 19, verso 1. Dice la escritura. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, In the third month of the coming out of the month of Israel, de la tierra de Egipto, in the land of Egypt, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. in the same day they got to the desert of Sinai. Habían salido de Refidim They had come out of Rephidim y llegaron al desierto de Sinaí and they came to the desert of Sinai. y acamparon en el desierto And they encamped in the desert, y acampó a Israel and they encamped there. Israel did delante del monte. in front of the mountain. Y Moisés subió a Dios El monte is the desert, ¿verdad? And y Moisés And Moses- subió a Dios and Moses came to God, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, and Jehovah called him from the mountain. así dirás a la casa de Jacob You will say it this way to the house of Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. and you will announce to the children of Israel. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios You saw what I did to the people, the Egyptians, y cómo os tomé sobre alas de águila and how I took them as the wings of an eagle, y os he traído a mí. and I have brought them to me. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz So now, if you would listen to my voice y guardares mi pacto, and you would keep my commands, vosotros seréis mi especial tesoro you would be my precious treasure sobre todos los pueblos, over all the land, porque mía es toda la tierra. because it is mine, the whole land, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes and you will be a kingdom of priesthood y gente santa. and a holy nation. Estas son las palabras que dirás And these are the words that you will say a los hijos de to Israel. the children of Israel. Entonces vino Moisés And then Moses came, y llamó a los ancianos del pueblo and he called the ancients of or the elderly of the people of the town, y expuso en presencia de ellos and he put in front of them todas estas palabras que Jehová all of these words that Jehovah le había mandado. had sent them. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, And all the people responded, and they said, todo lo que Jehová ha dicho haremos. everything that Jehovah has said we will do. Y Moisés refirió a Jehová And Moses referred to Jehovah las palabras del pueblo. the words of the people. Entonces Jehová dijo a Moisés, So Habló. Jehovah spoke to Moses. he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, Here I come in a very heavy cloud, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, so that the people can hear while I speak to you, y también para que te crean para siempre. and so that they will believe you forever. Y Moisés refirió las palabras del pueblo And Moses said the words A to the Jehová. people, or of Jehovah. y Jehová dijo a Moisés, And Jehovah said to Moses, ve al pueblo y santifícalos hoy go to the people and sanctify y them, mañana, and tomorrow and today, y laven sus vestidos, and wash your linens, y estén preparados para el día tercero,
and be prepared for the third day. porque al tercer día Because on the third day, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo Jehovah will descend to the eyes of everyone sobre el monte de Sinaí. over the Mount of Sinai. Escuche lo que dijo la palabra. Listen to what the word said. Estaba Moisés y el Eterno hablando. It was Moses and the eternal God speaking. Y él quería que el pueblo lo oyera. And he wanted the people to hear him. Pero antes de que el pueblo se acercara But before the people got close, para oír las palabras de su so that they Señor, could hear the words of their Lord, en el verso 10 dio una in orden. verse 10, he gave an order. Dice, santifícalos hoy y mañana It says to sanctify them y, today and tomorrow, y laven sus vestidos and to wash their linens, their clothing, y estén preparados para el día tercero. and to be prepared and to be ready for the third day. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo Because on the third day, the Lord will descend Sobre to el- the eyes of everyone sobre el monte Sinaí. over the Mount Sinai. Entonces, ¿quién instituyó el bautismo o el tevilá? Dios, El Padre, El Jehová. mismo Señor. Jehová. ¿Para qué? para santificarlos, para que Porque el bautismo, el tevilá, es para santificación y lavamiento del cuerpo. So the baptism is to sanctify yourself and to wash your body. El agua purifica, The water purifies, el agua limpia, the water cleans, pero era el cuerpo. but it was the body. De ahí en adelante, From there on forward, todo el pueblo, all the people, en tiempos especiales, from time to time, special times, practican el tevilá. they practice the Tevilah. Que antes de entrar a la presencia del Señor, That before they enter into the presence of the Lord, purifican su cuerpo, they purify their body, bajando a las aguas walking or going down the waters sobre agua que corre. over those waters that are flowing. Nunca aguas estancadas. Never they do it with Entonces- waters that are just Por there. eso es que Juan el Bautista That's why John the Baptist practicaba el tevilá al pueblo. would practice the Tevilah of the city. Y el tevilá And no es como lo practican hoy en día las iglesias. And Tevilah is not the way that nowadays many churches practice. Lamentablemente, Sadly, el cristianismo moderno the modern Christianity, practica they practice lo que Roma ha enseñado what Rome has taught, y sobre todo lo que Hollywood ha enseñado and overall what Hollywood has shown en sus películas. in their movies. En el pueblo de Israel, With the people of Israel, jamás el sacerdote the priest never toma a la persona y la voltea hacia atrás para sumergirla, takes the person and gets them on their back to turn them, y luego levantarla. and then lifts them back up. La persona tiene que santificarse a sí misma. That person has to sanctify herself or himself. A Cristo nunca lo voltearon en el agua. Christ, they never laid him back Porque in the un ser water, humano no podía santificarlo a él porque él era santo. because not one human being could sanctify him because he was En el pueblo de holy. Israel And in the people from the people of y Israel, por toda la historia y hasta el día de hoy, and through the whole story and up until today, existen los famosos lavatorios, the famous lavatorios, que son baños especiales which are bathing para practicar el tevilá o el bautismo. to practice the Tevilah or the baptism. La persona entra por un costado They enter into one side con la convicción de que va a purificar su cuerpo. with that conviction of their mind that they're going to purify themselves, No de sus pecados, not of their sins, sino para tener conciencia que no volverá a pecar. but to have that conscience of never sinning again. Entra al agua So they enter into the water, y por el otro extremo and through the other side, sale del agua. they come out of the water.
Sí lo he visto. sale del agua. I have seen it. El cristianismo católico antiguo The ancient or old Catholic, empezó a practicar el bautismo they started to practice the baptism, sumergiendo a las personas submerging the person y levantando a la persona. and getting that person back up. Cuando la Biblia indica When the Bible indicates que el verdadero bautismo that the true baptism, es con una conciencia, it's with a conscience, como lo decía Juan el Bautista, like John the Baptist would say, para arrepentimiento de nuestros pecados it is for the repentance of our sins y levantarnos a una vida nueva. and to get up again to a new life. Y hoy en día And nowadays, no lo practican they don't practice it como Cristo enseñó, the way Christ showed como it, Cristo dijo, the way Christ said it, sino como Roma lo instituyó, but the way Rome instituted como un rito obligatorio para la salvación. as an obligatory Inclusive hasta los ritual. niños ya son bautizados. El catolicismo después And then later on, the Catholic Church cambió la forma changed the form de inmersión of immersion por la aspersión, for aspiration, que algunos sacerdotes católicos which a lot of Catholic priests, hasta sueltan los niños they even let go of the child, y han caído dentro de toda esa agua que la llaman agua bendita. and they have fallen into that water that Y eso es they call tremendo. it holy water, and it is tremendous. El Concilio de Trento definió The Union of Trenton defined que si alguno dijere that if someone would say que el agua verdadera y natural no es necesaria para el bautismo that the normal natural water was not necessary for baptism o para la salvación, or for the salvation, fuera llamado anatema o maldito. that that person should be condemned. Y lo encuentra en el documento 858 And you will find that in the document 888, 858 888 del Concilio de Trento. of the Concilio of Trenton. The Union. Las razones teológicas The theology reasons de la Iglesia romana of the Roman Church encuentra además los siguientes argumentos. you will find the following arguments. Dicen que el agua lava el cuerpo They say that the water will wash your body y lava los pecados. and it washes away sins. Escuche esto. Listen to this. Y hay muchos pastores And many pastors que le están enseñando esto a la gente that are showing this to the people porque inocentemente because innocently han sido enseñados así they have been taught that way por no estudiar la palabra de Dios, for not studying the Word of God repitiendo la herencia and repeating that inheritance de la Iglesia romana. of the Roman Church. Sí, es cierto. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Porque para muchos estudiosos Because to many people that study, no es un secreto it is not a secret que el protestantismo, that the Antiguo, or that the Protestants, surgió de la Iglesia católica, apostólica y romana it came out of the Roman Catholic Church and Roman, a partir del año 1500, from 1500 cuando apareció Martín Lutero, when Martin Luther appeared, y de ahí para acá todas las denominaciones, and from there on all the other denominations. corroborando, ¿Qué es eso? comprobando o ratificando Rectifying lo que la palabra de Dios dice, what the Word of the Lord says. que es muy fuerte para muchos saberlo. That is very strong for me to know. En Apocalipsis 17:5, And in Revelation 17:5, donde dice Babilonia, where it says Babylon, madre de las the rameras, mother of the prostitute, que han cambiado la verdad de Dios that they have changed the con su truth pluma of God mentirosa. with their lying pen. Entonces enseñan que el agua lava el cuerpo y lava los So pecados. they show that it washes away your sin and it washes away it washes your body.
Pero la Biblia contradice esto. But the Bible does not say that. Saque su Contrary Biblia to that. y vamos a Bibles out. Primera de Juan 1:9. We're going to go to 1 John Primera de Juan 1:9. 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. A ver si echándonos agua o bajando a las aguas, So we can see if pouring water or going down to the waters, ya nuestros pecados están perdonados. our sins will be forgiven. ¿Qué dice la Biblia, hermano? What does the Dice, Bible say, sister? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El título Dios es luz. Dice así: si confesamos nuestros pecados, The word says, if we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar He is faithful and just to forgive us, nuestros pecados to forgive our sins, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, and clean us of all iniquity. fíjese cómo el bautismo romano contradice al bautismo bíblico. Look at how the Roman baptism is contrary to the biblical baptism. La Biblia enseña The Bible teaches que la confesión de pecados a Dios, that the confession to God of sins, no a un hombre, not to a man, a Dios mismo. but to God Himself. ¿Sí? Dice la Escritura, The scriptures say, Él, He, y cuando se refiere a Él, and when He's referring to He, se refiere al Cordero de Dios. He is referring to the Lamb of the Lord. Es fiel y justo He is just and He is faithful para perdonar nuestros pecados to forgive our iniquities y limpiarnos de toda la maldad. and to clean us of all iniquity. Entonces, fíjese que Juan predicaba lo correcto. So listen, John was practicing the correct thing. Juan el Bautista decía, John the Baptist would say, arrepentidos repent y bautícese cada uno and be baptized, each one of us, para arrepentimiento for the repentance y perdón de pecados. and forgiveness of your sins. No como lo están practicando, Not the way they are practicing it, que sus pecados son perdonados that your sins will be forgiven cuando usted baja a las aguas. when you come down to the waters. Entonces las iglesias lo están So the churches are, pues sigue, las iglesias lo están the churches practicando are practicing it como un rito as a ritual, y es muy distinto el enfoque. and is very different. Vamos al Salmo 51, Psalms 51, libro de los Salmos, capítulo 51. Psalms 51. Bueno, se me olvidó el verso. Lávame más y seré más blanco que la nieve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 51:7 dice. Sí, por favor, exacto, exacto. Dice Salmos 51, versículo 7. Psalms 51, 7 Perdón, says, léalo desde el verso 6. read it since verse 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, You love the truth of intimacy, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. and in the secret room you have made me to comprehend Conocimiento. knowledge. Purifícame con hisopo y seré limpio. Roll from Yo-Yo's hat. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purify me with hyssop, and I will be clean. Lávame y seré más blanco que la nieve. Clean me, and I will be whiter than the snow. Y es una plegaria de David a Dios. And Lea, this is a plague or a saying from David to God. lea el verso 1 al verso 2, por favor. Read from 1 to 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Have mercy on me, O God, according to your mercy. Conforme a la multitud de tus piedades, Conforming your a la multitud de tus piedades, mercy, have mercy. borra mis rebeliones, Erase my iniquities. lávame And clean me más y más de mi maldad more and more of my sins. y límpiame de mi pecado. And clean me of my Pues my una sins, vez of my más la iniquities. palabra de Dios So once again, the word of God, demuestra que el perdón de pecados it demonstrates that the forgiveness of sins viene por arrepentimiento personal, comes through repentance, a personal repentance, confesión a Dios de los mismos. a confession to God. Entonces ve cómo la palabra contradice al bautismo romano, You see how it contradicts to the Roman baptism, que con bautizarse ya sus pecados son perdonados. that by baptizing yourself, they say that your sins have been forgiven. Y lo más tremendo es que hay muchas iglesias And the tremendous thing is that there's so many churches que enseñan esto that they teach this, y que le enseñan a la gente and they teach people que el bautismo that the baptism, o cuando salen del bautismo or when they come out of the baptism, han nacido de nuevo. they have been born again. Esto es tremendo. Entonces las iglesias modernas So that the modern church, están practicando they have been practicing el bautismo de Roma, the baptism of Rome, mas no el bautismo bíblico. but not the biblical baptism. Otra de las cosas que dice el bautismo de Roma, Some of the other things that the baptism from Rome says, que la acción de lavarse o bautizarse the action of washing or being baptized puede hacerse por infusión, could be done through infusion, que es la misma aspersión which is the same as aspiration, o derrame de agua en la cabeza. or the flowing of water on the head. Por eso lo hacen con los niños. And that's why they do it like that with the children. Y la Biblia contradice esto. And the Bible is contrary to this. Primero porque Cristo no se bautizó a los 8 días de nacido. First of all, because Christ did not get baptized at the age. Lo hizo cuando 8 tenía days uso when he was de born. razón de conciencia. He did it when he had knowledge of conscience. Y hay algo más fuerte. And there's something that is stronger. Lo hizo cuando adquirió su mayoría de edad legal. And he did it when he was already at his legal age. Por decisión voluntaria y no de sus padres. And it was a voluntary decision and not something done by the parents. Y él lo que hicieron fue presentarlo en el templo a los 8 días. What they did was they presented Jesus Christ at that age. Y la iglesia romana dice que si no se bautizan los niños And the Roman Church says that if they don't baptize the children y llegan a morir, and they happen to die, no serán salvos. that they will not be saved. Y Cristo dijo lo contrario. And Christ said, ¿Ustedes The recuerdan opposite. cuando él estaba predicando you remember when he was preaching y los niños se acercaban and the children would get close to him y los apóstoles los retiraban and the apostles would stop them, y él se molestó and he got upset y dijo, dejad venir los niños a mí? and he said, let the children come to me. Mire esta palabra tan linda y tan fuerte. Listen to this beautiful Dígalo word. fuerte, hermana Jody. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque of them is los the kingdom. niños Because the children, no tienen conciencia they pecaminosa, don't have a sinful mind. aún así hagan algo indebido. Even if they do something that they're not supposed to do. Porque si un niño hace algo indebido, Because if a child does something that they're not supposed to, es porque un adulto se lo ha enseñado. it's because they've heard it from an adult. Pero lo repite But they repeat it con una conciencia inocente with a very innocent conscience de no saber qué es malo y es pecado. of not knowing what is wrong or what is a sin. Mire cómo contradice la palabra de Dios esto. And look at how the word contradicts this. Primero, First of all, porque la palabra muestra because the word demonstrates que nunca fueron en aguas estancadas. that it was never in still waters. Y ahí hay un debate. And there's a debate on this. Hay un debate fuerte. It's a debate, a very strong debate.
Porque muchos hoy en día dicen que tienen que ser los bautismos en agua en movimiento. Because many say that the baptisms have to be in that water of movement. Y muchos piensan que debe ser así. And many believe that it has to be done like that. Y recuerdo tanto que mi esposa el año pasado puso un ejemplo. And I remember last year my wife set an example. Y dijo, si yo estoy en el desierto, And she said, if I'm in the desert si no hay un río cerca, and there is not a river close to y me, la persona reconoce sus pecados and the person recognizes their sins, y quiere bautizarse, and he wants to get baptized, y de pronto no tiene fuerzas ni alientos para and caminar, that person has no strength or breath y si no se puede almost desplazar, to move, or if that person can't move from the bed, entonces no se puede bautizar. so that person can get baptized. Fíjese que la Biblia no dice la forma, The Bible does not show the form, ni obliga a una normatividad. nor it's an obligation or a norm to have it done a certain Y way. cuando el Eterno llamó al pueblo, estaban en el desierto, And when the Lord called the people, they were in the desert. no habían ríos, There were not rivers, pero ordenó que se lavaran y se purificaran. but he did order for them to wash and to purify themselves. Entonces, pastor, So then, pastor, si una persona, por ejemplo, un anciano, if a person, for example, a person that está is en una sick cama y se or an arrepiente elderly, and that person repents y quiere cumplir con la Biblia, and they want to comply with what the word says, ¿cómo hago? what do I do? Sencillamente llegamos esa noche a una conclusión, ¿no? Simply, we came to a conclusion that night. Si hay agua, If there's water, ¿quién le impide bautizarse? ¿Qué impide? So if there's water, what stops you? Y recordamos aquella historia hermosa de Eunuco y Felipe. We remember that story of the eunuco and Philip. La Biblia no dice que había un río. The Bible does not say that there was a river. La Biblia de la historia dice The Bible of the story says que el mismo eunuco le dijo a Felipe, the same eunuco told Philip, aquí hay agua, there is water here. ¿qué impide? What stops me? Y dice que pararon el carro y descendieron. And it says that they stopped the car and they descended, Y Felipe lo bautizó. and Philip baptized him. Oh, santo. Israel fabricó, So Israel escuche esta palabra, fabricated los miscue con K, miscue, the mist way, o baños de purificación. or the purified bathing, Y lo repito, donde la persona puede sumergirse where the person can submerge y no es un agua estancada. and it's not a stilled water, Escuche esto que es tremendo, ni tratada por el hombre. nor is being treated by men. Debe ser agua natural. So it must be of natural water. Y en eso les hallo la razón. And in that I can find the reason. Nada que intervenga con el ser humano. Nothing that intervenes with humanity, Sino natural que proviene de Dios. but natural, something that comes from the Lord. Mire, el concilio de Trento The Trenton Union, definió que el bautismo produce it defined that the baptism produces remisión de todas las penas debidas por el pecado. remission of all of the sins done from the sin or iniquities. Y muchas iglesias cristianas And many churches, many Christian churches, lo adoptaron como herencia de la iglesia romana. adopted this as from the Roman Church. Y yo sé que a muchos les han dicho, And I know that many they have been told cuando salen del bautismo, that when they come out of the baptism, muchos pastores les han dicho many pastors have told them que sus pecados han sido perdonados. that their sins have been forgiven Porque sepultó el viejo hombre because the old man has y been ya se levantó un nuevo hombre. dead, and now the new man has Y hay personas que me han dicho, pastor, and there's
people that have told me, Pastor, yo simplemente me bauticé I just simply got baptized porque me dijeron que me iba a ir para el infierno si no me bautizaba. because they told me that I was going to go to hell if I didn't baptize myself. Pero han vuelto al mundo, But they went back, they come back to the a la vida to the world, pecaminosa, and they came back to sin, y aún lo publican por las redes sociales. and they even publicly publish Entonces note, stuff through the internet. note que en muchas personas So in many people, no existió la conciencia the conscience was not there de que para qué es el bautismo, as to what was the baptism for. y lo practicaron por una normatividad de su iglesia. And they practiced it because of a norm from that church. Como lo dijo la hermana Jolie, Like Sister Yoli said, llegan las personas a la iglesia, people come to the churches ni siquiera las adoctrinan, and they don't even show them sino que tienen que bautizarse. or give them a doctrine, but simply they just gotta Inclusive hay get un mismo servicio que baptized. puede ser en un día, ¿verdad? En algunas iglesias así, llegan y pues en la emoción y claro, la gente ha sufrido y acepta en ese momento, pero no tiene realmente conciencia qué es, y los agarran en ese momento y ya van al bautismo. Claro. Pero Right. sin una conciencia de realmente qué significa, qué es eso. Right. Y no sé si es porque anotar que ya más bautizados o qué, no sé, es verdad. Pero no tienen ni idea muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como decía Y una otros hermana. con temor, como decían, ¿no? Porque me voy a ir al infierno, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Amén. Es una hermana que, voy a parar un poquito la traducción, pero es una hermana que entró un pato seco y salió un pato mojado. Dice, porque yo en verdad dice, nomás lo hice porque lo hicieron los demás. So, nomás para entrar entre ese grupito de... Está Así tremendo. es. Así es. No. ¿Sabe que se encuentra en el documento 11, You know what we found in document 11? en el documento 28 y en el documento 46 11, 28, and 46 del Concilio de Trento? of the Trenton Union. Y dígame si esto no lo están practicando los pastores cristianos. Tell me if some pastors, Christian pastors, are not practicing. Está escrito que San Agustín, It is written that San Augustine, perteneciente a la iglesia romana, the person that pertained to the Roman Church, enseñó y quedó escrito he taught and it was written que el bautizado que partiera de esta vida o muriera, that the person that was baptized and that would die inmediatamente después de recibir el sacramento, immediately after receiving the sacramento. así lo llaman, sacramento, It's sacraments, yes. entraría directamente en el cielo. That person would enter directly to the heavens. La Biblia contradice esto. The Bible is contrary to this. Libro de San Marcos, capítulo 10, verso 52. The book of Mark, ¿Qué dice la Biblia? A ver si corrobora o no corrobora esto. Libro de San Marcos, capítulo 10, verso 52. Mark 10:52. Let's see what the Bible says. 52. Está hablando del ciego Bartimeo. It's talking about Bartholomew, the blind. Por favor, hermana Jolie, léalo fuerte. Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista en el versículo, dijimos, 52. Bartholomew receives his sight. Y Jesús le dijo, And Jesus said, vete, Go, tu fe te ha salvado. your faith has saved you. Y enseguida recobró la vista And immediately he recovered his sight. y seguía a Jesús en el camino. And he would follow Christ in his path. Entonces viene una pregunta. So the question is, Según Jesucristo, according to Jesus Christ, ¿qué salvó a Bartimeo? what Faith. saved Bartholomew? ¿La fe o el Fe. bautismo? La fe. His faith La or the fe. baptism? Está escrito. Cristo mismo le dijo, tu fe te ha salvado. Amen. Wow. Pero sin embargo es necesario purificar mi cuerpo, But it is necessary to, pero no practicarlo por rito. but not practice it through a
as a ritual, sino con la conciencia but with your conscience de que yo sí voy a nacer de nuevo. of knowing that you will be born again Mi vida será nueva. in the way that your life will change. Mis actos serán nuevos. Your actions will be new, Mis pensamientos and your thoughts, míos quedarán atrás they will be behind para ser una nueva persona. to become a new person. Pero no puedo bajar al agua, But I can't go on in the waters que un hombre me baje y me saque del agua for this man to put me in the water and bring me out en unos segundos in a few seconds para seguir con una vida de pecado. to persist with that sinful life. Porque lamentablemente hay muchos cristianos Because sadly, que many van a sus Christians iglesias, go to their churches pero su vida personal, and their personal life, no hablo de su presente, no su pasado, and I'm talking about their present, not their past, deja mucho que desear. and it leaves a lot to be said. No hay conciencia, There's not a conscience. solo una práctica ritual. It's a ritual, a practice. Y algunos sí, ¿verdad? Lo han hecho que sus vidas han cambiado total y And completamente. some have done it. En el documento 861, In the document of 861 of el Concilio de Trento definió, the Trenton Union, por medio del Papa Pablo III, through that Pope III, que si alguno dijere que el bautismo es libre, that if someone would say that the baptism o sea que no es obligatorio was not an obligation o no necesario para la or salvación, not necessary for salvation, sea llamado anatema. would be called Maldito, damned, o estaría en maldición. or it would be in condemnation. No están repitiendo algunas denominaciones, no todas ni todos los cristianos, pero sí algunos, esto que enseñó Roma. Isn't a lot of churches repeating the same thing, Viene siendo la which is what Rome is practicing? El concilio declaró The union declared que el bautismo es la puerta de los sacramentos that the baptism was the door to those sacraments that y they necesario y obligatorio para ser salvo. and that it was a necessity to be saved. ¿Quiere comprobarlo? You want to prove it? Busque el documento 849 y léalo. 849 of that document of the Trenton Por eso, Union. amada Iglesia de Cristo, That's why, beloved Church of Christ, no se enoje do not get upset cuando algunos hombres predicamos when some of us men preach y con conocimiento de causa or teach with no knowledge, mencionamos que muchas iglesias cristianas and we mention that many Christian churches no practican ni enseñan el Evangelio de Cristo, are not practicing or show the gospel of Christ, sino hablamos que enseñan el Evangelio de la serpiente, but we speak about how they are teaching the gospel of the serpent, que es el Evangelio de Roma. which is the gospel of Rome. Porque muchas de las doctrinas que están en los altares de cristianos, Because many of these churches that are in the Christian De las- churches, de las iglesias modernas, from the modern churches, no difieren they don't different. del Evangelio de Roma, They're no different from the gospel of Rome, la bestia, which is the beast, la gran ramera. the great scarlet. Por eso Apocalipsis 17:5 no me cansaré de That's repetirlo. why Revelation 17:5, and I'll never stop saying it. Dice, madre de las rameras. It says, mother of all prostitutes. La palabra de Dios contradice esto. And the word of the Lord is contrary to this. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Let's go to the book of Acts
Okay. Hechos 16, verso 31. 16:31. ¿Qué decían los apóstoles? What did the apostles say? 16:31. Ellos dijeron, They said, cree en el Señor Jesucristo believe in Jesus Christ, y serás salvo tú and you will be saved y tu casa. and your house. Repítalo, hermana Yoli, por favor. Ellos dijeron, ¿Quiénes eran ellos? los apóstoles, Los apóstoles. They said, and who was they? The apostles. cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus Christ, y serás salvo tú and you y tu casa. and your household will be saved. Fíjese que Roma fue que estableció que si no se era bautizado no se sería salvo. This is what Rome showed. Y los apóstoles decían que para That if you- ser salvo that if you weren't baptized, you would not be saved. se necesitaba creer en Cristo, And the apostles would say that you would need to believe in Christ first. aunque el bautismo es necesario, Even though the baptism is necessary como una muestra de mi conciencia, as a demonstration of for my conscience para purificar mi cuerpo. to purify my body. Porque la palabra de Dios, Because the word of God, cuando me entro en ella, when I enter into it, purifica mi alma. it purifies my El agua my soul. purifica el cuerpo The soul purifies the body, y la palabra and the word purifica mi espíritu. purifies my spirit. Por eso Jesús decía en San Juan And that's why Jesus would say in John que había que nacer de nuevo that you must be born again en agua in water para purificación de mi cuerpo. for purifying of my body. Con eso me presento ante Dios And with that I can present myself unto God, y debo nacer en espíritu. and I must be born again in the spirit. Y se nace en espíritu And you are born in the spirit a través del conocimiento de la palabra de throughout the Dios. word of the Lord. Amen. Amen, amen. Libro de Marcos 16, 16. Ahí mismo donde estamos, Mark 16, 16. 16. Siga leyendo, por favor, hasta donde yo diga que pare. Marcos 16, 16, 16 dice la escritura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, As we were going to the prayer, nos salió al encuentro una muchacha there was a woman that came to us que tenía espíritu de adivinación, that had a spirit of deviation, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. which gave or got much money out of this to her loved ones. Esta, This one, siguiendo a Pablo y a nosotros, following Paul and us, daba voces diciendo, she was saying, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, "These servants are servants of the Lord, the highest God, quienes os anuncian el camino de salvación. who announced the path of salvation." Escuche lo que estaba haciendo esta divina. ¿Qué decía? Listen to what this deviation Estos lady hombres was son saying. siervos del Dios Altísimo, These servants Y- are servants of the Most High God, quienes os anuncian el camino de salvación. who announce the path of salvation. Por eso Pablo, That's why en el verso Paul, 31, in verse 31, dijo he said muy claro, very clearly, cree en el Señor Jesucristo, believe in the name y of serás the Lord salvo. Jesus Christ, and you will be saved, tú you y tu casa. and your household. Viene algo más tremendo antes de entrar a la Tremendous. historia total del bautismo. Before we get into the total story of the baptism, Y es que el Espíritu Santo is that the Holy Spirit tuvo que contradecir al mismo apóstol Pedro had to be contradicted por algo que él dijo en el primer discurso Peter for something that he said in the very beginning, cuando vino en el día de Pentecostés. in the day of Pentecost. Lea el verso 38, mi hermana, y mire la orden del apóstol Pedro. In Acts 38, Es el libro de los Hechos, capítulo 2. 2, verso 38. 2:38.
dice el versículo 38. Pedro les dijo, And Peter said unto them, arrepentíos Repent y bautícese cada uno de vosotros and be baptized, each one of us, en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ, para perdón de los pecados for the remission of your sins. y recibiréis el don del Espíritu And you Santo. will receive the gift of the Holy Spirit. Atentos a esto, Be very attentive to this, porque aquí sacaron una doctrina because there's a doctrine that came out of all this donde muchas denominaciones se paran. where many denominations stand. Y es que si usted no es bautizado, And it is that if you are not baptized, no tiene perdón de pecados, you have no forgiveness of ni sins, recibe el Espíritu Santo. nor you will receive the Holy Spirit. ¿Es verdad o no es verdad? Is it true or is it Ahí lo dijo, And it Pedro says lo it right dijo. there. And Peter said it. que tenían después de que creer bautizarse After you believe, you have to be baptized. para perdón de Peter pecados. said it, for the forgiveness of your sins. Y muchas iglesias lo enseñan, And many churches show this, porque está escrito en la palabra. because it is written in the Word. Pero como a mí me gusta escudriñar, But I like to see. me encontré en el capítulo 10 I found in chapter 10 otra situación donde Pedro another situation where Peter tuvo que ser confrontado y corregido por el Espíritu Santo de Dios. was confronted and he had to be corrected through the Holy Spirit of the Lord. Y repetimos lo que dijo en Hechos 2:38. And we repeat what he said in Acts 2:38. Dijo, bautícense He said, be baptized para perdón de pecados for the forgiveness of your sins, y recibiréis el Espíritu Santo. and you will receive the gift of the Holy Spirit. La historia dice que estaba en la casa de Cornelio, The story says that he was in the house of Cornelius porque el Señor lo mandó allí, because the Lord sent him there. un centurión romano, He was ¿cierto? ¿Sí? a centurion. Quiero que Roman lea fuerte y centurion. claro, hermana Jolie, el verso 44 hasta donde yo le diga. 10:44 en adelante. Hechos 10:44. Dice la escritura, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿Qué estaba hablando Pedro? While Peter was speaking these words, La historia muestra que estaba predicándoles sobre Cristo the story shows that Peter was talking to them about Christ y cómo cumplió las profecías. and how they complied with prophecy. O sea, todo lo que le predicó en Pentecostés In other words, everything that he preached to them in Pentecost es lo que estaba predicando en la casa de Cornelio. is the same thing that he was preaching in the house of Cornelius. Y mire lo que sucedió. Atentos a esto, And saque su Biblia. listen to what happened. Vuelva a comenzar, hermana. Let's start again, mientras sister. aún hablaba Pedro estas palabras, While Peter was speaking these words, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. the Holy Spirit came upon everyone that was listening to this preaching. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro And the faithful of the circumcision that had come with Peter, se quedaron atónitos they were astonished de que también sobre los gentiles that over the Gentiles, se derramase el don del the Espíritu Holy Santo. Spirit was also, No habían sido Oh, bautizados. un momento, A ver, un momento. they had not been baptized. ¿Cómo es A posible? moment. So how is it possible Si Pedro dijo que tenían que bautizarse en primero if Peter said that they had to be baptized para first perdón de pecados for the remission of their sins y para recibir el Espíritu Santo, and to receive the Holy Spirit? el Espíritu Santo cayó So the Holy Spirit sobre todos los gentiles fell over all the Gentiles. mientras él hablaba, That's true. mientras les predicaba. While he was talking and he was preaching. Por eso la Escritura dice que todos los fieles de la circuncisión, That's why the story says that all of the faithful of porque, circumcision, porque Pedrito no fue solo, because Peter did not go by himself, se quedaron atónitos, and they were astonished. asombrados. They were astonished. Dice la Escritura And the scriptures say de que también sobre los gentiles that over the Gentiles, se derramara el don del Espíritu Santo. the Holy Spirit was overflowing over them. as Siga, well. hermana Jolie, verso 46. porque los oían que hablaban en lenguas Because they could hear him that they were speaking in tongues, y que magnificaban a Dios. and they magnified the Esto Lord. me encanta lo que viene en el versículo 47. Léalo fuerte. Entonces respondió Pedro,
And then Peter said, ¿Cómo que respondió Pedro? how was it that Peter ¿Sabe responded? qué sucedió y muestra la historia? You know what happened? Que And todos los que the lo story acompañaron, shows that everyone that accompanied him, que estaban asombrados, that were astonished, se voltearon y lo miraron y turned le, around and y le saw him, preguntaron. and they asked him, Luego usted no dijo que había que bautizarse primero. didn't you tell us that El Espíritu Santo tuvo que corregir esa doctrina humana. so the Holy Spirit had to correct that human doctrine? Y la iglesia está acostumbrada a poner normas de pensamiento humano. And the churches are accustomed to put norms of humanity. Y todos tienen que cumplir ritos y normas humanas, And everybody Denominacionales. has to comply with all these rituals or de human acuerdo a la denominación a que pertenecen. in accordance to the denomination that you pertain to. Y Dios aquí And God here contradijo al apóstol Pedro. Contradijo al apóstol Pedro he contradicted Peter, y tuvo que responder and he had to answer. porque los miraron, quedaron atónitos y ¿qué pasó aquí? No decías que. Y Pedro era la cabeza supuestamente de la iglesia ya. Lea, hermana. Entonces respondió Pedro: So Peter responded, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que lo han recibido? so is it in see? So can anybody stop any of these people that have received the Holy Spirit? Estos que han That they- recibido el that they may Espíritu receive Santo the también baptism. como nosotros, These that have received the Holy Spirit just like we have? y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. And he sent them to be baptized in the name of Jesus Christ. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. And then he asked them to stay for a few Cómo days. me encanta la palabra. How I love the word. Y cada vez que uno la escudriña And every time you seek the word en un panorama bíblico, in the biblical panoramic, encuentra la verdad. you will find the truth. Que todas las normas del hombre, That all of the norms, aunque man's parecen norms, buenas, even though they seem to be good, pero si Dios no lo ha ordenado, but if the Lord did not order it, son basura humana. it's just trash, human trash. Y volvemos otra vez a la santidad de Él, que solamente tiene una manera de llegar, solamente es un camino. Dijo Pedro en el verso 47, And Peter said in verse 47, ¿acaso qué puede impedir ahora el agua en ellos? so he's saying, what can stop them from being baptized Que recibieron el Espíritu Santo. since they've already received the Holy Spirit? Y viene una pregunta. And a question is coming. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo descendió? You know why the Holy Spirit descended? Porque cumplieron lo que leímos en las porciones anteriores. Because what we read in the other Lo que enseñó Jesús. things that we spoke about, what God showed, Creyeron en la palabra which is they believed the y word se arrepintieron and they repented, oyendo la palabra de verdad. listening to the true word. Por eso en ese momento That's why in that moment fueron libres de pecado they were free from por that solo sin tener fe by just having that faith y creer en Jesucristo. and believing Jesus Christ. Y luego sí vino el bautismo. And then the baptism came Al afterwards. contrario On the contrary, de lo que Pedro había ordenado en Hechos what 2:38. Peter had ordered in Acts 2:38. ¿Sabían que hay 7 clases de bautismos en la Biblia? Did you know that there were 7 types of baptism in the Bible? Se los voy a leer I'm going to read them, y los vamos a mirar. and we're going to see them. El primero es de purificación, The first one is of purification. el segundo es de arrepentimiento, The second one is repentance. el tercero es de identificación, The third is identification. el cuarto es en el Espíritu Santo, The fourth is in the Holy Spirit. el quinto es de fuego,
the fifth is fire. El sexto es en el cuerpo de The Mesías. sixth is in the body of the Messiah. Y el séptimo que purifica en su sufrimiento. The seventh is purify in your sufrimiento, Sí. En el sufrimiento de Cristo. Y viene una pregunta in the suffering of Christ. que no la podemos pasar por alto. ¿Cuál es la fórmula bautismal? Oh, sí. Aquí hay otra situación difícil en esto. Which is the form, ¿Cuál es la the fórmula baptism bautismal? formula, or the right form of baptism. La de Mateo 28:19, The one of Matthew 28, que dice ahí que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. the Father, the Son, the Holy Spirit, O la fórmula de Hechos 2:38, or the formula of Acts 2:38, que es en el nombre de the Jesús. name of Jesus Christ. Pues para muchos For many que desconocen la historia that don't know the story y los concilios, and the concilios, las reuniones de los sacerdotes católicos, the reunions of the Catholic priesthood, que fueron los que escribieron, escuchen lo que voy a decir porque es delicado, pero es la verdad, listen to what I'm going to say because it's very delicate, but it is the truth. quienes escribieron o formaron la Biblia, The ones that formed the Bible or wrote the Bible, fueron la iglesia romana, they were the Roman Church por orden del Papa Dámaso I. by the order of Damaso Primero, the first, en la época de San Agustín, in the time of en la San época de Agustín, San Jerónimo. in the time of San Jerónimo, Por eso and that is why cambiaron muchas verdades many of these truths have changed, y algunos de ustedes desconocen. and many of you do not know. Y les voy a pedir por favor que investiguen lo que les voy a I'm decir. going to ask you for you to please investigate what I'm going to say. Investiguen la coma joanina. Investigate the coma Joanina, con J, Joanina. Abra su Google y pregunte ¿qué es la coma joanina? Investigate in Google and ask what is coma Juanina. Juanina. Cuando usted encuentre esta verdad, And when you find this truth, va a encontrar que algunos versos bíblicos you are going to find that a few of these biblical verses, fueron parafraseados, many of these verses were paraphrased. o sea, cambiados, In other words, they were changed. que en los originales primeros, That in the originals, cuando tradujeron del griego when they were translated from the Greek, o escribieron en griego or they were written from the Greek, y unieron el Antiguo Testamento con lo que conformaron del Nuevo, and they united the New Testament with what they had of the Greek, se cumplió lo que dice la palabra en Jeremías 8:8, the word was complied with where Jeremiah 8:8 says que los escribas cambiaron las verdades de Dios con su pluma mentirosa. that the scribes have changed the truth of God with their lying pens. Y en todas las Biblias, en Mateo 28:19, And in all of the Bibles, in Matthew 28, se lee de la siguiente manera. it is read the following. Léalo, hermana Yoli. Sister Mateo, Yoli. perdón. 28:19. Matthew 28:19. El título es La Gran Comisión. The title is The Great Commission. Pero el versículo 19 But the verse 19, fue cambiado it was changed de lo que muestran los originales. from what the originals say. Y hay muchas denominaciones And there's a lot of denominations que desconocen este tema de la coma juanina. that do not know this subject of the coma Juanina. Que este versículo fue manipulado, That this verse was manipulated,
junto a los versos de Primera de Juan, with the verses of 1st of John capítulo 5, 5, verso 7 verse 7 y verso 8, and verse 8, donde hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. where they speak of the Father, Léalo, the Son, hermana and the Holy Yoli. Spirit. Dice Mateo 28, 19. Matthew 28, Por tanto, 19. ir Therefore, go y hacer discípulos a todas las and naciones, be disciples to all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre baptizing them in the name of the Father y del Hijo and of the Son y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Así, bajo esta fórmula, muchas denominaciones enseñan. And Sí. the same way, over this formula, many churches baptized. Desconociendo teach, la manipulación y lo que se llama coma juanina. and not knowing what the Coma Juanina says. El original no Or it dice means- así como está en su Biblia. The originals don't say it like that, the way the Bible says. Era Cristo quien estaba hablando. It was Christ that was speaking. Y el original dice así: And in the originals, it says like this: por tanto, id y haced discípulos Therefore, go and be disciples a todas las naciones, to all the nations, bautizándolos en mi nombre. baptizing them in my name. Los originales nunca dicen The originals never said en nombre del Padre, in the name of the Father, en nombre del Hijo name of the Son, y en nombre del Espíritu Santo. or in the name of the Holy Spirit. Por eso usted del libro de Hechos en adelante And the book from Acts forward, siempre encuentra que todo es en nombre de Jesucristo. you will find that everything that is being done in the name of Jesus Christ, En el nombre del fundamento de nuestra fe. in the name of the foundation, which is our faith, and it's Jesus Christ. Y primera de Juan, ¿verdad? También. Lea 1 de Juan 5, 7 y 8. 1 John No, 5, 7, no. 8. no está en los originales esos dos versos. And those two verses are not in the original. Fueron impostados por la iglesia romana. Those were in changed. Y para que usted by se the Roman sorprenda, Church. And so that it'll be a surprise to you. para justificar And to justify la doctrina the doctrine de la Santísima Trinidad, of the Trinity, que usted no la encuentra en ninguna parte de la Biblia. that you don't find it nowhere in the Bible. Y muchas denominaciones And cristianas many denominations that are Christians, la heredaron de Roma. they inherited it from Rome. Lea la hermana y ya leo una porción. Dice el versículo 7, 1 de Juan capítulo 5. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Because three are the ones that give testimony in the heavens: el Padre, the Father, el Verbo the Lamb, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y estos tres son uno. And these three are one. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: And three are the ones that give testimony el Espíritu on this earth: the El Spirit, agua. the water, y la sangre. and the blood. Y estos tres concuerdan. And these three are in accordance. Dicen los libros o las enciclopedias de la iglesia romana The books or the encyclopedias of the Roman say que este versículo de Mateo 28, 19 that this verse of Matthew 28, 19 es un dogma católico, apostólico y romano. it is a dogma of the apostolic and Catholic Y ellos lo Roman, reconocen públicamente of the Roman Church, and they recognize it publicly que sí lo cambiaron. that they did change it. ¿En qué lugar está? Ya voy. Es un dogma católico It is a Catholic dogma escrito en el año 225 in the year 225 después de la muerte de Cristo y los apóstoles after the death of Christ originales y la ascensión al cielo. and the apostles. Se pusieron de acuerdo They were in accordance. el señor Tertuliano, This man
Tertuliano. era un obispo. He was a bishop. Y el señor Teófilo de Antioquía And the man, Mr. Teófilo de Antioquía. y los documentos hacen referencia And the documents reference que porque la Biblia habla del Padre, that because the Bible speaks about the Father, el Verbo the verb, y la sabiduría. and the knowledge. Y en 1 de Juan 5, 7 y 8, And in the first of John, lo 5, que 6, dicen 8, los originales the original say es lo siguiente. is the following. ¿Quién es el que vence al mundo? Who is the one that conquers the world? Sino el que cree, voy a hablarlo en hebreo y luego en español, I'm going to speak it in Hebrew and then in Spanish. sino el que cree en Yahshua, But he that believes Hamashiach, in, o Jesús el Mesías, in Joshua HaMashiach, que es is el hijo, Jesus the Messiah, que es el hijo de Elohim, which is the son of Elohim, Elohim de los dioses, Elohim of the gods, y es de Eloi, and Dios. it is of Eloi, which is God. Este es Yahshua el Mashiach, This is Joshua the Mashiach, 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 el que vino the one that came, el que vino por agua y sangre, the one that came through water and blood, no por agua solamente, not through water only, sino por agua y sangre. but through water and blood, Y el Ruach, and the Ruach, que es espíritu, which is the spirit, y realmente es Ruach HaKodesh, in reality is Ruach HaKodesh. que es espíritu de santidad, no santo, sino de santidad. It's the spirit of holiness, Da testimonio, and it gives testimony porque Él es el Ruach because he is the Ruach HaKodesh. HaKodesh. Entonces, búsquenla como a Juanina Look it up in the Coma Juanina, y se van a enterar. and you are going to know. ¿Quiere buscarlo ahí mientras tanto, hermana Jolie? Mientras los hermanos lo buscan, búsquelo, entren a Google un momentico para que vean que esto no es una invención, esto es algo muy real. Look it up in Google. We're going to look it up as well so you can see that this is real. And it Coma is Juanina. under the Coma Juanina. Hace muy poco escuché a unos pastores A few time ago, decir I heard algo some que es muy pastors delicado that is very delicate, y decir que and to say that reconocían que esto fue heredado de Roma they recognized that this was inherited from Rome y que no había ningún problema and that there was no problem en seguirlo practicando. in to keep on practicing it. Pero si la Biblia real no lo enseña, But if the true Bible does not show si la it, palabra de Dios es muy clara, and if the Bible is very clear, yo hago una pregunta. I ask a question. ¿Por qué tenemos que seguir Why do we have to keep en prácticas de herencia in these practices that are from our inheritance de la iglesia romana? from the Roman Church? Si la Biblia es muy clara, If the Bible is very clear, ¿ya la encontró, hermana? En decir que quien leuda un poquito la palabra in saying that he that puts yeast in the word, se leuda toda la palabra. the whole word would be filled with. Porque están contaminados. Vamos a escuchar qué dice sobre la coma juanina. Léalo, hermana Jolie, fuerte y claro. La coma juanina en latín, coma juaninium, también conocida como coma juanina, paréntesis, juanina, cláusula juanica o apócrifo juanico, es la identificación dada a la cláusula añadida It is the identification given to the something. en algunas versiones bíblicas de los versículos In some of the version of the verses de la primera epístola de Juan, of the first epistles of John, capítulo 5, versículos 7 y 8, chapter 5, verse 7 and 8, que podría haber sido incorporada como una glosa. that it could have been incorporated as
Algunos dicen que se añadió para sustentar Some say that it was added so that they could sustain el dogma de la Trinidad. the Trinity doctrine. ¿Tienen ustedes información referente a la coma juanina en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 1 8? John 5, 7 and 8. Evidencias de la coma juanina, una defensa Evidence of the Coma Juanina, a de la defense autenticidad del pasaje trinitario de Primera de Juan of the authenticity of the Trinity. 5:7. 1 John 5, 7. Fue introducido, It was introduced fue manipulado, and it was manipulated. no es real. It is not real. Por eso la verdadera fórmula That is why the true formula, es sobre todo nombre, its overall name, aquel que fue dado a todos los hombres. the name that was given to all men. Quiero que vayamos rapidito al libro de Filipenses capítulo I 2. want you to go real quick to the book of Philippians 2. Es algo tremendo. Filipenses 2. Dice la escritura, Philippians 2. por tanto si hay alguna consolación The scripture says that there is, if there is a En Cristo. consolation in Christ, si algún consuelo de amor, if there is a consolation of love, si alguna comunión del Espíritu, or a communion of the Spirit, si algún afecto entrañable, an inner effect, si alguna misericordia, or a mercy, contemplad mi gozo, contemplate my joy, sintiendo lo mismo, feeling the same, teniendo el mismo amor, and having the same love, unánimes, united, or the same, sintiendo una cosa. feeling one thing. No hagáis por contienda Don't do it in fight o por vanagloria, or to be higher, antes bien con humildad, but do it with humility, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, estimating everyone else that is superior like yourself, no mirando cada uno por lo suyo, and not seeking each one for your own good, sino cada cual por lo de los otros. but each one for the other. Haya pues en vosotros este sentir, That this feeling may be within us, que hubo también en Cristo Jesús, that it was also in Christ, Jesus Christ, el cual, siendo en forma de Dios, in which it was in the form of God, escuche lo que dice la palabra, Listen to what en the word forma in form of del God, Padre Celestial, no que fuera. in form of, not that it was. No estimó el ser igual a Dios He did not estimate to be the same as God, como cosa a que aferrarse. as something to be holding on to, Vino y se despojó a sí mismo, but he came himself, tomando forma de siervo, taking that form of a servant hecho semejante a los hombres, and being made just like a man, y estando en la condición de hombre, and being in that condition of a man, se humilló a sí mismo, he humiliated himself, haciéndose obediente hasta la muerte making himself obedient till death, y muerte de cruz. and death of cross, Por lo cual Dios también for which God himself, le exaltó hasta lo sumo he exalted him up to the y heavens, le dio un nombre and he gave him a que name es sobre todo that is nombre. overall a name. Escuche esto, Listen to this. para que en el nombre de So Jesús that in the name of Jesus, se doble toda rodilla all knee will bow down, de los que están en los cielos of the ones that are in heaven y en la tierra and on the earth y debajo de la and tierra, under the earth, y toda lengua confiese and all tongue will confess que Jesucristo that Jesus Christ es el Señor, is the Lord, para gloria del Padre. for the honor of the Father. Por eso todo And that is why everything lo que está en la Biblia that is in the Bible, contradice it contradicts a Mateo 28:19. Matthew 28:19. Cristo jamás Christ never dijo que debía uno hacer cosas said that he should do, ni that we should bautizarse do, or be baptized en nombre del in the Padre, name of the Father, en nombre del in Hijo the name of the Son, y en nombre del and in Espíritu the name of Santo. the Holy Spirit. Es en nombre que es sobre todo It is nombre. in the name that is overall name.
En el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ. Investigue todo el tema completo Investigate all of this subject de la coma completely juanina from this coma juanina, para que se le caiga el velo so that that veil will be dropped, y salga de ese evangelio and you can get out of that gospel heredado de that Roma, has been hereditary from Rome, lleno de teologías humanas, full of human theology lleno de mentiras and humanas, full of human lies, y empiece a acercarse a Dios and start getting close to the Lord como Él lo ha establecido the way that realmente He has established it in y reality, no como los hombres lo dicen. and not like men say it. ¿Sabe algo? You know something? Durante años atrás During many years back, comencé a escudriñar porque el Espíritu de Dios lo puso en mi corazón. I started to investigate because the Holy Spirit put it in my heart. El libro de Ezequiel. That book of Ezekiel. Cuando yo iba en el capítulo 7, And when I was in chapter 7, siendo pastor, being a pastor, siendo un hombre de altar, being a person of the altar, tuve que caer de rodillas I had to fall on my knees y pedir perdón and I had to ask for forgiveness por toda la doctrina for all of the doctrine que yo recibí como enseñanza that I had received as a teaching de la denominación of the denomination donde yo me formé. where I was formed. Porque la palabra de Dios Because the word of the Lord deja por el piso leaves on the floor todas las teologías humanas. all of these human theologies. Y tenemos que empezar And we must start a escuchar a Dios to listen to God y no a los hombres. and not men. Le decía a un hermano en estos días, I was telling a brother a few days ago aquí en la ciudad de here in the Monegils, city of Monaghan, él no se congrega conmigo. he does not congregate with me. ¿Qué es lo que la iglesia sabe más? What does the church ¿Qué es know lo que la more? iglesia conoce? What does the church know? La predicación fantástica de su pastor. The fantastic preaching of the pastor, ¿Cómo hablan bonito de and Dios? how beautiful they speak about God? ¿O conocen la palabra Or de do they Dios? know the word of God? La iglesia no conoce la palabra de Dios. Most churches don't know the word of God. Practica ritos humanos They practice human rituals que le están enseñando en sus altares. that are teaching the people through their Y altars. estamos en el tiempo, And we are in that time el que el Señor mismo lo dice, that the Lord himself says que Él viene por una esposa that he is coming for his bride preparada, that has been prepared, preparada por vírgenes sensatas, as wise virgins, no por personas que simplemente se consuelan con lo que escuchan de un altar. not by persons that simply are consolidated or God get happy because of what they are. Tenemos que volver a las We sendas have to antiguas. go back to our ancient times. Tenemos que volver a abrir la palabra de We Dios. must open our Bibles again Tenemos que volver a levantar el altar familiar. and lift up that family altar Tenemos que volver a abrir la Biblia, and open up our Bibles again investigar. and investigate. Cristo dijo, Christ said, escudriñad las escrituras, seek the scriptures porque a vosotros os parece because it seems que en ellas tenéis la vida that in eterna. them we have that eternal life. Yo ya estoy cansado que me hablen bonito. I'm tired of people telling me A nosotros no nos pretty sirve things. que nos hablen hermoso. It doesn't matter what people say, Nos something pueden pretty. levantar la fe, They may lift up our faith. nos pueden emocionar, They may get us pero emotional. lo importante But the most important es que thing nuestro nombre is that our name está escrito en el libro de la is vida. written in the book of life. Y para que esté escrito, And for it to be written, debo hacer la voluntad del Padre I Celestial. must do the will of our Father, our Y celestial para Father. hacerla, And to do that, pues debo conocerla. I must know it. Y si no me la enseñan, And if it's not taught to me, búsquela, you seek it, búsquela look it, y escape por su vida. and escape for your life. Busque su salvación. Seek for your salvation. Todo está dado. Everything has been Las given. profecías, The prophecies, los eventos, the events, en cualquier momento. in any time, El Señor viene por su iglesia in any moment. Viene the, por su pueblo. The Lord is coming for His y church. solamente partirán
or its people, and only the people los que estén preparados. that are prepared will go with him. No con teologías humanas, Not with human theology, no con religiones. not with a religion. Usted me puede decir a mí, You may tell me, yo soy católico, I am a Catholic. yo voy a la iglesia I los go to domingos. church on Sundays. Eso no lo va a That's salvar. not going to save you. Mientras usted sea un sinvergüenza, As long as you keep on being doing the wrong un thing, borracho, a drunken, un adúltero, an adulterer, maltratador, or you treat bad con una boca person sucia, with a dirty mouth, mientras usted no conozca a Dios, until you know God, usted puede ir a la iglesia cristiana, you may go to a Christian church no perderse un culto, and not miss one service, ofrendar, and cantar, offer and sing, hasta predicar. and maybe even pray. Pero si usted no ha nacido de But nuevo, if you have not been born again, déjeme decirle una let me triste tell you noticia. one sad notice. Usted no va a ir a la gloria de You Dios. cannot go into God's glory. Religiosos, Religious humanistas, and humanist hombres y mujeres que practican rituales men humanos, and women that practice human rituals, hombres y mujeres que no buscan a Dios, men and women that don't seek the Lord, sino están buscando, como dijo Pablo, semejanza humana, que but es they are seeking human idolatría y fornicación human espiritual. things, which is idolatry and ¿qué era otro? Lo único que les espera Fornication. That's the only thing that es una condenación. is left is condemnation. Esto no es un juego. And this is not a game. Todas las profecías están cumplidas. All of the prophecies have been Cumplidas. applied. Escape por su vida. Escape for your life. No practique más ritos. Stop practicing those rituals Entre el camino and come into that a la verdad y la path, vida, the truth and the life, que es Jesucristo. which is Jesus Christ. Dios les bendiga. God bless you. El próximo martes Next Tuesday, vamos a entrar a mirar los 7 clases de bautismos we are going to enter to see the 7 kinds of baptisms que muchos están practicando. that many people are practicing. Vamos a entrar a ver qué es nacer de nuevo And we're going to see what it is to be born again y por qué Cristo and why Christ dijo que era necesario said that it was necessary cumplirlo. to comply with it. Ay, Señor, no, pues estamos Sin palabras. sin palabras. No sé, ¿quiere leer alguno de los comentarios de los que tenemos? Creo Solo que saludos. La palabra de Dios es única y es real y definitivamente, hermano, hay un solo camino para llegar a los pies de Cristo, al Señor. Realmente, si amamos al Padre Celestial, como dijo, obedeceremos su palabra. ¿Y cómo la vamos a obedecer? Como mencionaba, si no la conocemos. Y hablamos de Él, predicamos de Él, le alabamos, le cantamos, le ofrendan, le diendan, todo se hace para Él, pero en realidad no le conocemos. Porque si le conociéramos, caminaríamos, actuaríamos y iríamos a la presencia de Él como Él lo requiere, como es solamente. Por eso es que el camino del mundo es tan amplio y el camino del Señor es tan estrecho, porque hay una sola manera de llegar. No es como el hombre quiere, es realmente como el Señor dice que así es. Amén. Y en eso va en juego nuestra salvación y la vida eterna. Así que es tiempo de pararnos y decir, bueno, ¿dónde estoy? Siempre trato de hacer yo eso conmigo, ¿verdad? Y Amén. lo más centrada en pararme y decir, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿A dónde es que voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar lo que está mal? Porque al igual que muchos, ahí me paraba, ahí decía, ahí predicaba, ahí todo, pero era realmente como viene en la Escritura. Y porque lo dice la Escritura lo damos por hecho, pero hemos entendido, comprendido y aprendido que hay muchas cosas que desconocíamos. Y como hemos sido formados de una manera, pues era que ahí estábamos parados. Pero un día, igual que el hermano, le dije, Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor, por predicar lo que no sabía. Perdóneme, Señor, porque era ciego guiando a otros ciegos. Y me arrepentía por el temor a mi Padre Dios, porque Él es Dios santo, y por el temor de todas las almas que se hubiesen perdido por causa de predicar lo que no sabía. Mi pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Decirles esto y públicamente, igual lo hice en la última ocasión, me despedí de todos y les dije, hermano, estaba equivocado. Esto es de valientes, hermano. Pero hay una convicción cuando amamos a Cristo y que queremos esa verdad.
te tienes que bajar y humillar porque Así realmente es. así Es es. exactamente lo que nosotros, mi esposo y yo hablábamos y decíamos, que siendo que usted estaba en el altar, usted se bajó para escuchar y a usted no le interesó que usted ya estaba ahí arriba. Sin embargo, hay tanta gente que quiere estar ahí arriba, sin en verdad saber. Entonces, eso es algo muy hermoso de parte suya, ¿verdad? Y que es lo que todos debemos tener, humildad en nuestro corazón. Y humildad no quiere decir humillación tampoco, porque mucha gente lo malinterpreta. Entonces, ser humilde de corazón, decir, Señor, no lo sé todo. Yo de aquí, como lo hizo usted, me bajo porque quiero aprender, quiero saber. Y eso es lo que pasa ahorita. La mayoría de la gente se siente enaltecido, se siente que ya lo sabe, que nadie le puede decir nada, y no es así, hermano, porque todos, cada día y todos los días estamos conociendo y aprendiendo, y nomás el Señor nos puede revelar. Hay tantas cosas que a veces nos podemos, yo y mi esposa, a leer la Biblia y nos quedamos en verdad con la boca abierta porque el Señor nos está revelando día tras día. En una ocasión estábamos escudriñando la palabra y nos quedamos, ¿te fijaste lo que dice aquí? ¡Wow! O sea, es una revelación, y todas estas revelaciones que el Señor nos ha dado no es nomás porque sí, ¿verdad? Es porque buscamos de su presencia, porque queremos de la presencia del Señor. Entonces, todo esto para ustedes es gratis para cada uno que está escuchando, ¿verdad? Y porque la palabra del Señor es gratis. No se cobra, no se le cobra ni un penny a nadie. Aún, como decía el hermano a mi esposo temprano, ¿verdad? El que quiera las hojas del estudio anterior son gratis, completamente gratis. Y pues estamos aquí para servirle al Señor y ser usadas por medio de Él, ¿verdad? Y que Dios sea el que... Y en que realmente este ministerio es de parte de nuestro Padre Dios. Hermanos, queremos decirles que no tenemos ni idea de cómo el Señor permitió que estuviéramos en la radio. De verdad, esto viene del Señor. Tenemos una paz en cuanto a lo que se predica, lo que se enseña conforme a la palabra. Y déjeme decirle que el amor a mi Padre Dios es lo que cambió mi vida. Es lo que hace que me humille, y no es humillación. Al contrario, para mí, si hubiese más, lo haría, con tal de conocer a este Cristo vivo como realmente Él es. Y por eso no me cansaré de decir que hay que volver a la senda antigua. Hay que volver al comienzo, cuando estábamos en nuestro primer amor, cuando buscábamos al Señor con todo el corazón, y entonces decirle, Señor, yo quiero empezar de nuevo, perdóneme, el día de ayer ya pasó, pero hoy, Señor, hoy quiero comenzar de nuevo, hoy me paro en la brecha, vuelvo al camino, Señor, al camino donde, así como Bartimeo decía que él iba ahí cerca del camino, pero no estaba en el camino, pues yo quiero estar en el camino, Señor, en el camino que conduce a la salvación y la vida eterna, en el camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos, esta es la palabra de nuestro Padre Dios, y de verdad es un honor de parte de mi Padre Dios habernos escogido. Usted puede decir de nosotros lo que usted guste, puede pensar lo que usted quiera, está en su libertad de hacerlo, pero ¿sabe qué? Tenemos una paz que procede de Dios, y por eso estamos aquí. Dios nos bendiga. Amén. Bueno, llegó la hora de entregar la transmisión, llegó la hora de, se termina el espacio. Vamos a entrar a la programación habitual de la emisora, y no sin antes decirle que estamos ya haciendo reuniones de la iglesia en la ciudad de Odessa por la Santa Rosa con la Kermit Highway, si quieren estar allá. 3414. Léalo, hermana Yoli, cuál es la ubicación exacta si usted no tiene una iglesia donde congregarse en Odessa, aquí en el estado de Texas, o si de pronto quiere acompañarnos los domingos 10 a.m. Por ahora estamos afuera mientras se arreglan unos temas legales de la propiedad del templo, pero estamos en un sitio donde el sol no nos afecta y a una muy buena hora. 10 de la mañana los días domingo en esta ubicación. Es 3414 Santa Rosa Avenue con Kermit Highway, Odessa, Texas 79764. Así que los esperamos. Es hermoso estar al aire libre, se está habilitando todo para que cuando usted vaya se sienta cómoda. Pero sabe que lo más importante, si el Señor está con usted, donde sea es bueno. Dios le bendiga, buenas noches. Bueno, Dios les bendiga, muy buenas noches, un gusto haber estado esta noche con ustedes. Bendiciones, hasta luego, papá.